Queridos amigos, estamos celebrando 100 años de la fundación de la Universidad Nacional del Sureste, antecedente de la Universidad de Yucatán, que ahora se llama Universidad Autónoma de Yucatán. Se tuvo que poner autónoma porque hubo un intento de un gobierno de que dejara de ser autónoma, que dependiera del gobierno del Estado. Eso ocurrió creo que a finales de los 70, si no me equivoco, principios de los 80. Hubo muchas manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente se le puso autónoma de Yucatán. Bueno, vamos a dar vamos a hacer algunos comentarios, ¿no? En la colonia existía un vivo interés en Yucatán porque los jesuitas abrieran un colegio en la provincia. Ya para aquel entonces los hijos de San Ignacio de Loyola tenían muy buena fama. Tenían fama como maestros, como hombres de letras y como hombres de ciencia. La labor de los franciscanos había sido pionera, pero ahora se necesitaba elevar el nivel y darle otro sentido a la educación. Finalmente, en el año de 1618, llegaron a Yucatán los reverendos padres Tomás Domínguez como rector o superior, Francisco de Contreras y Melchor Maldonado. El capitán don Martín de Palomar era el benefactor de la obra. De hecho, don Martín donó la propiedad donde se levantaría el colegio jesuita, justamente donde hoy se encuentra la iglesia de Tercera Orden, el Congreso del Estado, el Teatro Peón Contreras y lo que luego fuera conocido como el Callejón del Cabo Piña, hoy calle 57A, y donde está la universidad. Todo eso era el complejo de los jesuitas. No se había abierto la calle 60. Bueno, en este colegio fue llamado San Francisco Javier, precedió al que fue el antecedente de la Universidad de Yucatán, que fue el Colegio de San Pedro, que se fundó en 1711. Hay algunas investigaciones, más o menos, algunas tentativas quizá, que establecen que en las ciudades de América Latina, donde hubo universidad, no digo los Estados Unidos, que son hijos de la protesta, es decir, son protestantes, no eran católicos, donde hubo un colegio jesuita, el nivel intelectual se elevó. Esto es muy posible, ¿no? Ya el Colegio de San Francisco Javier había obtenido el permiso para otorgar grados académicos a semejanzas de las universidades de España, pues al principio la enseñanza fue solo primaria. Posteriormente se abrieron las cátedras de Humanidades, Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Esta última a cargo ni más ni menos que del sabio jesuita el Padre Alegre, que andando el tiempo se convertiría en el gran historiador de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Así que es en el célebre Colegio de San Francisco Javier vamos a encontrar el antecedente de la educación superior en Yucatán, dando que esta institución otorgaba grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor. ¿Quién sabe por qué? Al edificio de la universidad se le llama edificio central, que es un nombre espantoso, y se le quitó el nombre que debería llevar, que es el Colegio de San Pedro, como el Colegio de San Ildefonso en México. Esta presencia de los jesuitas sí implicó una transformación profunda en la provincia. Los franciscanos enseñaban cultivos, enseñaban algo de gramática, enseñaban oficios fundamentalmente, pero no enseñaban a pensar propiamente dicho, no enseñaban nada, no enseñaban filosofía, no enseñaban nada de esto, y la presencia de estas materias significó un cambio en la manera
de la vida de la provincia. Hay otro punto muy importante: llegaron los maestros trayendo a Yucatán conocimientos y habilidades que ponían a disposición de la juventud de aquel entonces. La ley 13, título primero, libro sexto de la recopilación de Indias, mandaba poner escuelas primarias en todos los pueblos de indios a efecto de elevar el nivel de la población. Es curiosísimo. Desde la colonia, yo no diría, no sé si hasta nuestros días, pero desde la colonia, todo, o digamos inmediatamente después de la conquista, ha habido una importancia, se le ha dado una importancia muy grande a la educación. Así el movimiento liberal hizo, después de la independencia se hizo lo mismo, el movimiento liberal hizo lo mismo, la revolución, ese fue uno de sus dos, pues yo creo de sus dos grandes aciertos. Tuvo muchos, y el PRI en particular, ¿no? Uno fue el rescate de un pasado que se había olvidado, un pasado indígena, y el otro fue el trabajo de educación del maestro Vasconcelos, del que vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero es curioso que en la colonia hubiera eso, ¿no? Y se hizo últimamente una reforma educativa que se echó para atrás. Yo creo que después de muchísimos años, siglos, no se había visto que no hubiera esa tentativa de una reforma, un periodo que no hubiera esa tentativa de una reforma, ¿no? Don Jesús Reyes Heroles, cuando fue secretario de Hacienda en época de licenciado Miguel de la Madrid, también lo intentó. En Yucatán la ley se impulsó con un gran entusiasmo. Sin embargo, el 12 de junio de 1767, por orden terminante de Carlos III, los jesuitas salieron de Yucatán, como lo estaban haciendo de España y de todos sus dominios. El golpe fue tremendo, y aunque hubo un intento posterior por abrir el colegio de San Pedro, la ausencia de los miembros de la Compañía de Jesús fue sensible en la provincia. Ya antes, en 1751, se había autorizado la erección del Seminario de San Ildefonso, institución que con su larga historia hasta hoy perdura, y sí se sigue llamando Seminario de San Ildefonso de Nuestra Señora del Rosario. Con la salida de los jesuitas de los dominios españoles, se pretendió que los seminarios cumplieran la función de educar a la juventud. Esto no es contrario al espíritu de la universidad, una universidad, la muy calumniada Edad Media, que dio tantísimas cosas al mundo, dio las universidades, dio la imprenta. Bueno, la universidad nace con un espíritu universal, aceptando todas las sociedades, y así debe de ser, no puede ser confesional, propiamente dicha. Es decir, sabemos que las hay, pero el hecho de que fuera convencional no puede anular, aunque muchas veces lo haga, la presencia de otras líneas de pensamiento, porque entonces ya no es universidad, ya es un instituto. Nada más, ya carece de universalidad. Bueno, se pretendió que el seminario lo hiciera. El seminario de San Ildefonso también podía estudiarse, ahí también podían estudiarse humanidades, latín, aritmética, física, literatura, retórica, que era muy importante, gramática, así como herbolaria medicinal, que esto era muy franciscano, y desde luego, otro tema muy franciscano, los famosos cultivos, así como cultivar la tierra. No existía, como es fácil de intuir, pluralidad en las cátedras. Sin embargo, el ambiente no era tan cerrado como algunos han querido verlo. Ya Carlos Fuentes nos los advirtió en su libro El espejo enterrado. Los baúles de los sacerdotes y los clérigos no eran revisados, y por eso en ellos venían al Nuevo Mundo los libros de los hombres de la Ilustración, plagados de ideas sediciosas. De esta manera, los sacerdotes contribuyeron en el siglo XVIII a gestar el clima que propiciaría las independencias de los dominios españoles. Ya se sabe, la Iglesia en América fue, desde el primer momento, muy diferente a la que existía en Europa, y lo sigue siendo. En mayor o menor medida, desde la colonia hasta nuestros días, ha acompañado a los pueblos de América en sus procesos de liberación. Si no la jerarquía,
Arnulfo Romero, sí, era obispo y acompañó y lo mataron. Sí, sacerdotes, ¿no? Finalmente el padre de la patria de México, somos hijos del cura, es un cura, el cura Hidalgo. La independencia nace, como posteriormente lo haría la Reforma y la Revolución, los tres grandes movimientos sociales de nuestra historia, con los ojos puestos en la educación como la vía de la superación de la patria. En la historia de nuestro país, la educación parece un destino mítico al que no es fácil arribar. De ahí que, como consecuencia de las leyes de instrucción pública dictadas por los congresos republicanos, se haya fundado en Yucatán en el año de 1824 la ilustre Universidad Literaria, pero adscrita al Seminario Conciliar de San Ildefonso. Estas leyes renovaron el impulso que, como hemos visto, venía de años atrás por abrir escuelas primarias en Mérida y en las principales poblaciones del estado. Ya existía en Yucatán un especial interés por la educación. Ya se percibía en el estado que la diferencia que podía existir entre un hombre y otro solo la establecía el nivel de educación. Esto no quiere decir que fuera fácil para los indígenas y los desposeídos ser aceptados en las escuelas, pero sí define la sensibilidad que había en Yucatán por la educación y las manifestaciones culturales. Durante ese tiempo aparecieron en Yucatán un buen número de escuelas particulares y se abrió la primera escuela oficial para niñas en el año de 1846, lo que muestra otro rasgo especial de la educación en Yucatán. No tan común en otros pueblos de origen hispano, las mujeres no deberían ni leer ni escribir, y sobre todo, a lo mejor leer, pero escribir no, para que no manden cartas de amor. Y en la España misma, la equidad de género, heredada de los mayas y cantada por nuestros poetas cuando le cantan al amor, que solo puede darse en sociedad de mujeres libres, se hizo presente en la enseñanza. La enseñanza primaria existía desde los tiempos de la colonia, pero no en forma de escuelas como hoy las conocemos, sino en casas particulares y con objetivos más bien limitados. Finalmente, en el año de 1849 se estableció la Academia de Ciencias y Literatura, ubicada en el antiguo Colegio de San Pedro, donde está la universidad hoy. La Constitución del 57 proclamó el principio de libertad de enseñanza, marcándose así el inicio de una nueva era. Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. El Colegio Civil Universitario, otro antecedente, fue creado por decreto de abril de 1862 y tuvo ciertamente una efímera existencia. Según don Eligio Ancona, el colegio fue el primer ensayo para secularizar la enseñanza. El primer artículo del decreto por el cual fue creado establecía que era un establecimiento público, científico, literario, cuyo objeto era propagar las luces por medio de cátedras o escuelas públicas de enseñanza secundaria o preparatoria y superior o de facultad. Tras su desaparición y en los primeros momentos de la restauración republicana,
El muy ilustre general Manuel Cepeda Peraza, que le entró a la guerra de castas y que era bravo, creó y también en la lucha contra el imperio, él fue el gran militar que abanderó la lucha contra el imperio, creó el Instituto Literario del Estado, que empezó a funcionar el 15 de agosto de 1867. El imperio se había interpuesto entre este instituto y el Colegio Civil Universitario, pero finalmente abrió sus puertas con las siguientes escuelas: Escuela Especial de Medicina, Cirugía y Farmacia, Escuela Especial de Jurisprudencia y Notariado, Escuela Normal para Profesores, la Instrucción Primaria, Inferior y Superior, que venía siendo como la secundaria, la Biblioteca Cepeda, Patrimonio Nuestro de Incalculable Valía, y el Museo Yucateco. El primer director y autor del reglamento del instituto fue don Olegario Molina Solís. Este hombre brillante y controvertido era sensible, culto, inteligente, que también escribió en el libro de su vida páginas que merecen el reconocimiento público, como es la creación del Instituto Literario. En los tiempos del Instituto Literario se establecieron con claridad los años de enseñanza inferior, que se impartían en 4, y los de la enseñanza superior, que abarcaban 2. En ese entonces se impartían las siguientes materias: latinidad, raíces griegas, francés, cronología e historia antigua, filosofía, matemáticas, historia romana y de la Edad Media, oiga usted, historia moderna e inglés, física, química, historia natural y astronomía. Lo que yo nunca me he explicado, si usted me permite hacer el comentario, es por qué nos han quitado, el estudio de latín. Y eso lo hizo don Justo Sierra en época de don Porfirio. Y nos han impuesto el estudio, que no lo veo mal, del inglés y del francés. Pero solo vemos raíces y no vemos el latín como se veía antes, ¿no? De donde viene tanto de lo que... Un idioma es una manera de ver el mundo, no es solo una lengua. Y el latín nos puede enseñar a cómo nosotros mismos vemos el mundo. Además, el español tiene una virtud: es la lengua romance, es decir, que estaba en la Romaña, en el dominio de los romanos, más fiel al latín. Bueno, el Instituto Literario recibió la herencia que a través de muchos siglos se había forjado, y sus directivos y maestros lograron un trabajo verdaderamente excepcional. De otros estados de la República llegaban jóvenes a estudiar en el Instituto Literario. El Instituto Literario merecerá siempre un capítulo en la historia de Yucatán por todo lo que significó para la evolución de nuestro pueblo. Eran aquellos tiempos distintos. Cualquier egresado de una escuela superior del instituto entendía de música y literatura y tenía una respetable cultura general que lo hacía especialmente sensible. Basta revisar los trabajos de aquel entonces para comprender el alcance de estas afirmaciones. Nos es fácil entender por qué estudiamos matemáticas, ese invento del hombre que ahora lo domina, desde los primeros años hasta las estadísticas que aparecen en todos los programas. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en literatura? ¿Por qué no estudiamos desde el primer año de primaria gramática, español, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo estudiamos después literatura durante toda la carrera, la preparatoria, la secundaria? Quizá nuestro país se salvaría si sus líderes leyeran más poesía, que es una manera de ejercitar la imaginación y de elevarse. La vida es la que imita al arte. No solo la duda por sistema alienta el espíritu científico, también la imaginación. Evoco al maestro Eduardo Ursáez Rodríguez, que tradujo a Longfellow. Escribió una novela sorprendente que nos sigue llenando de asombro, Eugenia, y un ensayo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que sigue causando admiración. Se llamaba El espíritu varonil de Sor Juana, y lo cita Octavio Paz en su obra Sor Juana Inés o las trampas de la fe. El viejo Ursáez era maestro normalista y médico ginecobstetra, y
psiquiatra, también tuvo 14 hijos por si hacía falta algo. Las matemáticas es una materia omnipresente a lo largo de la vida del estudiantil de un hombre. Los seres humanos inventaron los números para luego ser dominados por ellos. El hombre cree en las matemáticas aunque nunca haya visto en su vida un 5. ¿Dónde hay un 5? Yo veo naranjas, yo veo el sol, yo veo sandías, correcto, veo muchas cosas, veo piedras, veo el mar, pero nunca he visto un 5 en la naturaleza. Asimismo, a lo largo de toda la currícula, habría que enseñar literatura, como hemos dicho ya, y salvarnos con esto, ¿no? De la universidad, del Instituto Literario, dependía la escuela de profesores, lo que era buenísimo, ¿no? Y ser profesor en aquel entonces era tener hoy también, pero no tanto como en aquel entonces. Finalmente llegamos a la Universidad Nacional del Sureste. En el año de 1921, siendo gobernador del estado, don Felipe Carrillo Puerto visitó Yucatán el entonces secretario de Educación Pública, don José Vasconcelos. Y el mismo licenciado Vasconcelos dice en sus memorias que Carrillo Puerto fue uno de los gobernadores que secundó con entusiasmo y con recursos todos los planes y programas de la reforma vasconceliana. Quizás no todos en un legendario opúsculo, quizás no todos, porque en un legendario opúsculo llamado Manual del Hogar, Felipe Carrillo Puerto animaba el control de la natalidad. Se dice que en respuesta a este primer intento, creo que en América, por establecer el control de la natalidad en América Latina, Vasconcelos propuso el Día de la Madre, que después lo agarró otro periódico y lo volvió una cosa comercial. Pero Vasconcelos pensaba que era necesario crear 3 universidades. Una en Monterrey, que sería del noreste, otra en Guadalajara, que sería de occidente, y la de Yucatán, que sería del sureste, la de Mérida, ¿no? Y finalmente, el 25 de febrero de 1922, quedó fundada la Universidad Nacional del Sureste. Esta transformación marcó una era dorada en la historia de la universidad, cuyos efectos se siguen viendo. Se transformaron las escuelas superiores, se capacitaron maestros y se renovaron programas e instalaciones. Se creó todo un ambiente universitario propicio para la creación y difusión de conocimientos. Se crearon los cursos libres de comercio, que eran nocturnos y se ofrecía en la Escuela Normal Mixta y que eran dirigidos por la muy ilustre profesora Raquel Zip Cicero. Como nunca antes se puso en marcha un programa editorial publicándose obras de autores yucatecos. La biblioteca de la universidad llegó a conformar un acervo de 900 volúmenes. Oiga usted, 900 volúmenes, por favor. Pero bueno, no nos parecen muchos, ¿no? Ya había la de Celso Carrillo y la del seminario, ya tenía miles de volúmenes. Esta actividad, como es fácil intuir, se irradió a las escuelas primarias, secundarias, a las de artes y oficios, a las escuelas rurales y a las privadas, creándose un clima de superación constante que en mucho benefició a la sociedad yucateca. Nuestra historia es larga, los egresados muertos son más que los vivos, pero todos comparten la misma alma mater. Nuestra Facultad de Derecho, fundada en 1824, ha dado a lo largo de su historia a hombres brillantes que concibieron el juicio de amparo o que escribieron el primer Código Civil en México, don Justo Sierra Aureli. Nuestra Facultad de Medicina, fundada en 1833, nos ha hecho dueños de una tradición médica reconocida en el sur de México y en Centroamérica. Yo creo que la Universidad de Yucatán es una de las mejores de México. Eso uno lo sabe. Yo como egresado, cuando visitamos otras universidades de México y del extranjero, nos damos cuenta que la Universidad de Yucatán es muy buena. Y yo creo que en parte es por esa tradición que debe seguir respetando, que es de entender que la ciencia y la sabiduría
son cosas distintas. Pero que una universidad debe ocuparse de las dos. Del pensamiento racional de Occidente, que es la ciencia, y también de la sabiduría. Que la sabiduría no es propiamente el pensamiento racional, porque el hombre no es razón solamente. Y porque concilia perfectamente bien esa tensión del hombre, ¿no? Entre la imaginación y la realidad, o entre la fantasía y la realidad, y las emociones, los sentimientos y la razón. Mando un saludo muy cariñoso a las autoridades de la Universidad de Yucatán. Quiero decir que los yucatecos debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra universidad, que tiene hoy un nivel académico muy importante y que ha contribuido a ser lo que somos en mucho, en todo, para bien. 100 años de esta nueva versión de un antiquísimo colegio fundado por los jesuitas. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Ve al próximo, a lo mejor se le gusta.